y días más, días menos, en función con usted, él toma la decisión, o no se siente la decisión de dejar de comer. Fíjate. Relativamente seguro. Y en abril de este año, usted se reúne en la moneda. El 4 de abril. El 4 de abril se reúne en la moneda del 2008 con el señor Egaña y ya va a empezar la semana aquí. No. Ocurre la muerte del comodino Matías Casileo, después del hecho del 3 de enero. Indudablemente, yo ahí saco mis propias conclusiones y advierto que este hecho iba a modificar bastante el escenario del cual estaba sentado don Jorge, se lo planteo. Don Jorge en un comienzo, yo lógicamente no puedo hacer la decisión, lo tomó el mismo 3 de enero los 5 minutos, pero sí empezó a dilatar la información, tanto la que les aportaba, la tenía yo como su propio entorno social, de que esta situación era particularmente grave para su seguridad. El día 4 de enero, yo fui invitado por el señor Egaña al Palacio de la Moneda. Ahí iniciamos las conversaciones. Ahí el señor Egaña lo que me dice es que el gobierno, la presidencia, ha tomado la decisión irreversible de comprar los predios de don Jorge Cruz. Por eso yo fui medianamente, cuando yo respeto personalmente, sarcástico cuando dije que me parecía curioso que hablaran de la compra sin haber hablado primero con el vendedor. Pero bueno, yo sí le hice ver que don Jorge no quería vender sus predios, y ellos me insistieron en la perentoriedad de esto debido al grave riesgo que corría su vida y que esa situación en particular, si se llegaba a verificar, iba a generar un hecho mucho más grave de lo que ya se estaba viendo en la región. El 4 de abril le indican la decisión del gobierno de comprar el compromiso. Según mis notas, en mayo del 2008 aproximadamente, usted ya entra a negociar con la moneda y el señor de culpable. Tampoco entro a negociar, para ser preciso, entro en un acta de renegociación, donde el señor de culpable lo que me plantea es que el gobierno quiere negociar y quiere saber la voluntad del señor Lusinger respecto a la venta. Yo hago toda esta disposición previa, que puede sonar eufemística, pero debo hacerlo en respeto a mi cliente, que no tiene intención de vender, pero que dadas las circunstancias está dispuesto a escuchar los ofertas. Ahí estamos en una serie de líneas y directas respecto a quién daba el primer punto, si era el primer huevo de la gallina, básicamente. Y ahí la CONADE advierte de una situación que a mí me llamó profundamente la atención, que era que no tenían comunidad, ni sabían, no tenían aplicabilidad, factibilidad, todos los ítems técnicos de los cuales yo no conocimiento con posibilidad, porque son hechos propios de una CONADE. Entonces no sabía qué comprarme. Y yo me cogí de hombro y dije, bueno, entonces, ¿para qué necesito? Ya. ¿Cómo comienza la negociación? En términos estrictos, la negociación comienza después de en noviembre, diciembre del año 2008. Ahí empieza a tomar corporeidad la negociación propiamente tal, por varios motivos, que creo que yo los expresé. Uno, porque ya tenían asignada la comunidad, que era Juan Carlos II. Ya tenían avanzado respecto de esta comunidad. Y que estos hechos son a fines del año 2008 con posterioridad al incendio de Navarro Luxe. Usted también expresó que los Jorge Lusinger dejó de trabajar en el predio y le dio una fecha exacta, el 30 de octubre del año 2008. 2009. Ah, ya. Pero básicamente a fines del año 2008 comenzó una negociación de regla por una comunidad asignada a recibir ese predio. Así es. Y por otro lado, usted prefiere no recordar, pero tendría que ser entre marzo y abril la fecha en que el señor Lusinger había tomado conocimiento de los dichos expresados en febrero, marzo, abril, no sé del 2009. después de la audiencia aquí. Lo tenemos por mucho, señor.